Hola a todos, espero que se encuentren bien. Hoy les traigo una historia realmente interesante sobre el mar. No voy a comentar mucho ahorita porque no quiero como spoilearlos, quiero que la descubran. Es un misterio realmente... es muy increíble, pero no voy a mencionar. Al final ya lo comentaré. Y decirles de que mañana 28, por ahí tipo 2, 3 de la tarde hora México, estaré haciendo un directo en la plataforma en la que suelo streamear, con un comentario fijado van a encontrar el link. Y para comentarles un poco, bueno, hablar un poco con ustedes, para aquellos que quieran pasarse, sobre qué ha pasado, cómo ha ido todo. Ya saben, hay cosas que no he comentado y me he quedado callado, pero pues esto que en los comentarios me preguntan, así que estaría hablando para aquellos que quieran acompañar. Tipo 2, 3 de la tarde. Será corto, será una hora, así que sí les recomiendo que, bueno, siempre digo que una hora y me expando 2 o hasta 3, pero trataré de que sea corto porque quiero hacer cosas mañana. Estoy muy ocupado con una serie que estoy preparando para la plataforma verde. Y tal vez suba algo aquí también, pero pues lleva su tiempo. Entonces, mañana ya les puedo ir comentando sobre qué es lo que estoy planeando, ¿no? Así que para aquellos que quieran acompañarme, bueno, les dejo el link para que pues estén al pendiente. De igual manera, mañana en mis redes también, antes de empezar, media hora antes, una hora antes, les voy a recordar para que pues no se les olvide. Y bueno, antes también de empezar la historia, sé que hay mucha gente de Venezuela que me sigue y bueno, hace 3 días pasó algo realmente muy trágico que, bueno, sin palabras para lo sucedido y lo que ha rondado por redes sociales. Y espero que se encuentren bien, que todos, ojalá me gustaría a mí decirles, ojalá que todo estuviese bien, pero las estadísticas no mienten y cada día son peores, así que solamente puedo decirles que les mando un fuerte abrazo, espero que ustedes, su familia se encuentren bien, espero que el pueblo venezolano pueda salir de esta pesadilla por la que están pasando, mis mejores deseos y la verdad un abrazo desde la distancia. No sé qué más decirles, espero que en verdad esta pesadilla pase pronto y bueno. Salí hacia los acantilados, como lo había hecho cada miércoles durante los últimos 10 años. La grava crujió bajo mis botas y el viento me atrapó el cabello con dedos ásperos. Me seguí quitando mechones de la boca mientras subía, con los muslos doliéndome por el esfuerzo. El sendero hacia la cima de los acantilados ya era empinado cuando yo tenía 16 años, y cada año se sentía aún más pesado. A veces la gente me preguntaba por qué me molestaba en seguir subiendo hasta ahí, sobre todo cuando mis piernas no mostraban ninguna señal de mejorar. Pero la vista desde ese punto valía totalmente la pena. Había un par de letreros en la cima que advertían a la gente que no se acercara al borde de las rocas. Incluso había una mesa de picnic, aunque estaba desgastada y deteriorada por la falta de uso. Ya nadie iba ahí, no desde que ese barco empezó a aparecer. No necesité ir directo al borde de los acantilados para verlo. Apoyé mi bastón contra la mesa. Lo necesitaba menos cuando no estaba escalando activamente. Y caminé hacia la orilla. El agua era de un azul plomizo, oscura y profunda como el sueño mismo. Las olas mantenían un rugido rítmico y constante. La voz del océano era fuerte. Ni un solo día de los que había ido a los acantilados había flaqueado. Incluso si las olas estaban tranquilas cuando llegaba, se sentía como un enorme felino acurrucado, descansando entre cacerías. No pienses ni por un segundo que estás más a salvo que antes, susurraba el agua mientras lamía las rocas. No pienses ni por un segundo que no puedo alcanzarte donde estás. Mientras caminaba hacia un punto de observación seguro, el eco de una bocina resonó a través del agua. Me estremecí. No pude evitarlo. Desde esa distancia, el barco era una cosa diminuta, apenas una mota en el horizonte.
Estiré la mano, pellizcándolo entre mis dedos, jugando a que podía arrancarlo del mar como si fuera una garrapata. Sabía muy bien lo que vería si estuviera más cerca. En la mayoría de los aspectos, se veía como un transbordador notablemente normal. Sin embargo, no salía humo de su chimenea. Cuando se acercaba, no se podía ver a la tripulación. Y si se acercaba demasiado, podías ver los timones girar y las cuerdas tensarse sin que hubiera nadie ahí para jalarlas. A esa distancia, no alcanzaba a ver ninguno de esos detalles. Solo podía ver la silueta del barco mientras se acercaba lenta e inexorablemente. Nadie sabía de dónde venía. Irónicamente, esa era una de las cosas principales que la gente sí sabía al respecto. Cada vez que alguien nuevo en el pueblo preguntaba por él, eso era lo primero que se le decía. Apareció por primera vez un viernes por la tarde, hace 10 años. Las clases escolares acababan de terminar y mis amigos y yo estábamos celebrando. Todos estábamos reunidos en casa de Maglet para una pijamada, comiendo el wat que había preparado su madre y atiborrándonos de comida chatarra y películas aún más chatarras antes de quedarnos dormidos en un cómodo letargo de buena comida y la cálida satisfacción de haber cerrado otro año. Y vaya que habíamos hecho eso. Todavía podía sentir el sabor a cebolla en la parte posterior de la lengua, mezclándose con el sabor ácido y punzante de los dulces cubiertos de polvo que Ryan había llevado por cubetas. Además, la playa estaba lo bastante cerca como para que yo pudiera caminar hasta allá sin tanto dolor ni incomodidad. No es que no me doliera. Nunca era sin dolor, ni siquiera en ese entonces. Pero ya desde esos días había aprendido que si quería participar en la vida, iba a tener que aprender a lidiar con el dolor. Solo se podían ver películas durante cierto tiempo, así que cuando salieron los créditos, alguien lanzó la sugerencia. Una cosa llevó a la otra, y pronto nos estábamos poniendo nuestros abrigos, buscando los teléfonos entre los cojines del sillón y abriéndonos paso en la noche fría por el sendero que bajaba hacia el mar. No recordaba muy bien la caminata hacia allá, ni nuestro tiempo en la playa antes de que apareciera. Me venía a la mente en pedazos y destellos. La risa brillante de Maglet, como burbujas doradas estallando en la noche. Mis pulmones doliéndome por el frío y mi cabello revuelto por el viento. Sparrow enredándolo entre sus dedos. La fogata que Ryan había encendido chisporroteando, con las chispas flotando hacia arriba como diminutas estrellas en la oscuridad. La textura áspera del abrigo de mezclilla de Sparrow contra mi mejilla. Su cuerpo cálido contra el mío. Ojalá lo hubiera recordado más. Incluso apenas una década después, esos recuerdos eran difíciles de tocar. Todos se habían desmoronado, reducidos a sal y espuma de mar. Estaba acurrucada contra el pecho de Sparrow, escuchando a Maglet y a Ryan burlarse entre ellos mientras asaban malvaviscos que nos habíamos robado de la alacena de la cocina de casa de Maglet. Estaba medio dormida, llena de azúcar, carne asada y alcohol que definitivamente no debíamos tener. Sparrow me acariciaba el cabello distraídamente mientras miraba el fuego, interviniendo de vez en cuando con los otros dos. Me sentía muy a gusto, como si estuviera resguardada bajo una manta gruesa. La luz de la fogata formaba una suave burbuja naranja contra la noche. Todavía recordaba eso, cómo sentía que nada podía tocarme. No recordaba el chiste que había hecho Maglet. Ojalá lo hubiera hecho. Sabía muy poco sobre eso. Maglet dijo algo y Ryan se rió. Su voz estaba empezando a estabilizarse. Los gallos eran cada vez menos a medida que se suavizaba en su tono de adulto. Tenía una barba rala,
una a la que solía echarle aceite todas las mañanas con la esperanza de que creciera más rápido. Estaba riéndose, y entonces el sonido de la bocina de niebla cortó la noche. Recuerdo la extraña violencia de ese momento, la forma en que mi burbuja estalló a mi alrededor, mientras la noche estiraba sus manos hacia nuestro pequeño capullo. Me senté derecha, sobresaltada y arrancada del letargo semisumergido en el que había estado flotando. Maglet había soltado el tenedor de cocina, dejando la punta en el fuego. Su malvavisco empezó a humear y a carbonizarse, volviéndose negro, pero ella no se dio cuenta. Se había quedado mirando fijamente hacia la playa, en dirección a las olas. ¿Qué carajo?, dijo Sparrow en voz alta. Tenía la cabeza girada lejos del fuego, mirando hacia la oscuridad de la noche. Maglet apuntó con el dedo. Ryan se volteó para mirar, y yo hice lo mismo, siguiendo sus miradas. No lograba identificar qué era esa silueta que estaban viendo. Estaba demasiado oscuro, y al principio, todo lo que parecía era una mancha negra contra la noche, bloqueando la luz de las estrellas y de la ciudad. No tenía luces que ayudaran a definirlo como algo que tuviera sentido. Y entonces, la bocina sonó de nuevo y me di cuenta. Era un barco. ¿Un barco encallado en una playa sin muelle y sin luces? Ni siquiera alcanzaba a ver una luz roja o verde que me indicara qué lado del barco estaba mirando. «Deberíamos irnos». Nunca había escuchado a Ryan sonar tan nervioso. Su voz no temblaba. Era simplemente baja, firme y silenciosa, como una mano que te aprieta la nuca. Fue eso lo que me hizo ponerme de pie con dificultad, mientras Sparrow me ayudaba a levantarme con una mano fuerte. Se agachó y recogió mi bastón para entregármelo. Maglet empezó a arrojar arena al fuego, pisoteando las brasas. Debo decir que, a pesar de tener 16 y 17 años, ninguno intentó explorar el barco. No gritamos llamando a los marineros que pensábamos que debían estar allí. No intentamos husmear, no provocamos, no nos demoramos, no lo hicimos, no lo hicimos, no lo hicimos. Al mirar atrás 10 años, me arrepiento de que no hubiéramos corrido de inmediato. Creo que en ese momento pensé que podría tratarse de algo relacionado con el crimen organizado o algo así. Un pensamiento tonto de un adolescente que apenas se había visto un arma en la vida real. Pero, ¿ustedes qué habrían pensado? Un barco encallado en una playa sin luces, totalmente lúgubre y silencioso, a kilómetros de los muelles. Pensé que, mientras no viéramos a nadie, tendríamos tiempo de recoger nuestras cosas y alejarnos. Pensé que teníamos tiempo de escapar. ¿Ustedes qué habrían pensado? Recogimos nuestras cosas más rápido que nunca. No hablamos. Sparrow metió nuestra comida en una bolsa. Ryan agarró la chaqueta de Maglet y se la echó sobre los hombros. Dejamos las cervezas. No debimos hacerlo, pero teníamos 17 años y estábamos asustados. ¿Ustedes qué habrían hecho? En un silencio tenso, tomamos nuestras pertenencias, nos pusimos los abrigos y nos escabullimos por la playa. Caminamos en un silencio asfixiante, resistiendo las ganas de mirar detrás de nosotros. Sparrow me ayudó a sostenerme sin que se lo pidiera, dejando que me apoyara en su cuerpo y ayudándome a encontrar estabilidad. Yo era más lenta. La arena me hacía perder el equilibrio todavía más. Podía sentir la ansiedad y la frustración de Maglet. No dejaba de mirarme de reojo. Sentí la cara caliente.
Si nunca han sido la persona con mayor discapacidad en un grupo, tal vez no conozcan la punzante vergüenza que eso provoca. Aunque la gente a tu alrededor no diga nada, la sensación se aferra a los bordes de todos modos, pegándose a ti como las espinas a un abrigo. Me aferré a Sparrow, concentrado en ignorar el dolor y mantener el paso. Estaba mirando hacia la arena, tratando de asegurarme de no pisar una roca y torcerme el pie, cuando escuché que Ryan se detuvo. Por un segundo pensé que nos habíamos confundido de dirección. Era imposible, pero era la explicación que mejor preservaba la realidad tal como la conocía. Luego, el corazón se me fue hasta el estómago. Sentí que el mundo se inclinaba a mi alrededor. Era como llegar a casa y encontrar tu casa ocupada por extraños. El barco estaba frente a nosotros, como una sombra negra contra las estrellas. Sentí que Sparrow se tensó a mi lado. Maglet dio un paso atrás y Ryan se quedó paralizado. Y entonces, al mismo tiempo, dimos la vuelta, soltamos nuestras cosas y empezamos a correr. Corrí. Mis piernas gritaron de inmediato. Por supuesto que yo no corría. Caminar ya requería suficiente esfuerzo, pero el miedo helado y congelante en mi pecho fue suficiente para forzar un sprint. La mano de Sparrow apretaba la mía con fuerza. Estaba en el equipo de atletismo y fácilmente podía dejarme atrás, pero se quedó rezagado, con la mano aferrada a la mía como una prensa mientras me jalaba hacia el frente. No creo que ninguno de nosotros hubiera formulado nada que se pareciera a un plan. A veces lo único que puedes pensar en hacer, pues, es correr. Si hubiera sabido entonces lo que estaba a punto de pasar, tal vez lo habría hecho. Pero bueno, eso es siempre lo que uno se dice a sí mismo, ¿no? Habíamos dado la vuelta y corrido de regreso por la playa, por el mismo camino de donde veníamos. Recuerdo haber levantado la vista y ver que el barco ya no estaba, lo que me provocó un extraño destello de esperanza. Podía ver los destellos brillantes de las luces de la ciudad recortados contra el cielo. Había un sendero en alguna parte entre la maleza y la arena que nos llevaría de vuelta al asfalto y a las farolas públicas. Tuve el pensamiento, en algún lugar en el fondo de mi mente, de que seguramente eso significaría estar a salvo. No sabía lo que estaba pasando, no de la manera en que lo sabría más tarde. Solo sabía que algo andaba terriblemente mal y que lo único que quedaba por hacer era estar lo más lejos posible de allí. Maglet y Ryan corrían delante de nosotros. Yo apenas podía ver a través de los destellos blancos de dolor en mis piernas. Me iba a caer, me di cuenta, con una especie de horrible fatalismo que recordaría después. La adrenalina tiene un límite. Hay un punto en el que falla. Mi cerebro estaba lleno de una niebla blanca y pegajosa. El dolor tiene una forma de expulsar todas las demás preocupaciones. Y bien, me resulta difícil explicar lo que pasó después. ¿Qué fue real y qué fue producto del dolor y del miedo? Es difícil de precisar 10 años después. En mi memoria se ve de esta manera. Estábamos corriendo y casi podía ver el hueco en la maleza donde empezaba el sendero cuando la bocina de niebla sonó de nuevo. Fue peor esta vez. Si nunca han escuchado una bocina de niebla normal, estas se propagan como ningún otro sonido en el mundo, como el bramido de alguna gran bestia submarina. Cuando ese estruendo estalló, no pude evitar pensar, a través de esta neblina de dolor, que sonaba como un grito, como una boca abierta. Fue seguido inmediatamente por otro, y esta vez mis piernas colapsaron debajo de mí.
No pude evitarlo. Estaba más allá de la fuerza de voluntad y de la adrenalina. Se debía a los límites mecánicos de mis articulaciones, a los límites de dolor que mi cerebro estaba dispuesto a tolerar. A veces tu cuerpo simplemente no te permite sufrir más. En cuanto caí, mi mano se resbaló de la de Sparrow. No se esperaba que me cayera y no estaba preparado para eso. Caí desplomándome sobre la arena. El sonido regresó y esta vez fue de alguna manera más fuerte. Llenó el mundo entero. Me acurruqué hecha una bola, cubriéndome los oídos, lo cual no sirvió para bloquear absolutamente nada. Creo que grité. Cuando el estruendo disminuyó lo suficiente como para que pudiera abrir los ojos y levantar la vista, vi una escena que jamás podré olvidar. Cuando cierro los ojos todavía puedo verla. La veo cuando duermo. El barco había regresado, por más imposible que resultara, como un tigre rodeando a su presa. Estaba más cerca que antes. Parecía más grande que antes. Se alzaba imponente como una muralla de oscuridad. El agua se veía mal cerca de él. No sé por qué recuerdo eso. Supongo que a veces el cerebro simplemente se aferra a los detalles. El agua no rompía contra el casco como lo haría un barco normal. Simplemente llegaba a la orilla en olas suaves, completamente inalterada por la presencia de la embarcación. Maglet era la que estaba más cerca del barco. A Ryan no lo vi. La vi caminar hacia el navío. Creo que intenté gritarle, pero la bocina resonó de nuevo y el estruendo se tragó mi voz. Ella caminó hacia el barco. No volteó a mirarme. Le doy vueltas a esa parte en mi mente, una y otra vez. Caminó hacia el barco y no miró atrás. Caminó hacia el barco y entonces... Como dije, yo estaba medio loca de dolor y miedo. Es difícil saber qué fue real y qué no. Solo puedo contarles lo que vi. Ella avanzó hacia el barco y pareció como si la oscuridad se abriera. Vi algo. ¿Una cuerda? Es que no lo sé, no alcancé a ver bien, pero se enredó alrededor de sus manos. No opuso resistencia. Caminó hacia el interior de la oscuridad y desapareció. Sparrow estaba más cerca de mí. Se había quedado de pie mirando fijamente al barco. Vi cómo se tambaleaba suavemente. Dio un paso al frente como si fuera a seguir a Maglet hacia la oscuridad. Solté un sonido que nunca antes había emitido. Una especie de chillido de animal herido. Me arrastré hacia adelante. ¡Sparrow! ¡Sparrow! Él se volteó. Había algo extraño en su expresión, algo hueco y vacío, como si fuera un muñeco. Le estiré la mano. ¡Sparrow! ¡Por favor! Para mi inmenso alivio, Sparrow caminó hacia mí. Yo era incapaz de ponerme de pie por mi cuenta. El solo intento de levantarme me clavaba punzadas de dolor por todo el cuerpo. Se agachó y me ayudó a levantarme. Hundí la cara en su cuello y respiré por un segundo. Vámonos, vámonos, por favor. Apenas sabía lo que estaba diciendo. Sparrow no dijo nada, solo afianzó su agarre sobre mí y empezó a caminar hacia el barco. ¿Qué? Me salió un pequeño susurro sin aliento. Mis pulmones no parecían querer funcionar. Dio otro paso hacia adelante.
Le miré la cara, pero sus ojos no parecían querer enfocarse en los míos. Tenía la mirada oscura, fija con total atención en el barco que estaba más allá. Sparrow, ¿qué? Está bien. En cuanto habló, supe que algo estaba inimaginable y terriblemente mal. Sparrow no hablaba así. Su voz solía ser aguda, rápida y mordaz. La mayoría de las veces hablaba más rápido de lo que podía gesticular las palabras de forma coherente. No hablaba de esta manera suave, vacía y lenta. Está bien. Estaremos ahí en un momento. Su piel se sentía tan fría contra la mía. Traté de detenerme, jalando hacia atrás. ¡No! ¡No! ¡Necesitamos la calle! ¡Sparrow! ¡Necesitamos! ¿Acaso no quieres verlo? Se detuvo, pero no se apartó del barco. Su agarre seguía siendo fuerte. Esta vez miró hacia abajo y tuve la horrible sensación de que, de alguna manera, estaba mirando a través de mí. Su leve sonrisa no se parecía a ninguna expresión que le hubiera visto antes en el rostro. ¿Qué? Está aquí por nosotros. Nos observan allá abajo en lo profundo. Nos observan con sus ojos que no son ojos. Abajo, en la profunda oscuridad bajo el agua. Y ya se cansaron de esperar. Tienen un espacio para nosotros allá abajo en la oscuridad, bajo el agua, bajo el fondo del océano. ¿Acaso no quieres ver? ¿No? Me zafé con fuerza, lo suficiente como para soltarme de su agarre. Caí en la arena y la vista se me puso blanca por el dolor. Cuando el dolor disminuyó lo suficiente como para permitirme entender algo otra vez, Sparrow estaba de pie frente a mí. Me estremecí, pero no intentó atraparme. Se inclinó, me plantó un suave beso en la frente y luego se enderezó, mostrando esa horrible sonrisa que no le pertenecía. Solo mira. ¿Acaso no puedes verlo? No debía haber mirado. Lo sé perfectamente. Pero mientras se alejaba y empezaba a caminar hacia el barco, tambaleándose un poco al moverse como si estuviera bajo los efectos del alcohol, yo también eché una mirada hacia la silueta oscura de la embarcación. La oscuridad era diferente ahora. De alguna manera. En lugar de ser solo un vacío negro, parecía ondular como el agua. Ondulaba y se distorsionaba. Y por alguna razón, a pesar de que una alarma comenzó a encenderse en el fondo de mi cerebro, no pude obligarme a apartar la vista. En la oscuridad vi algo moverse. Ojalá pudiera describirles lo que vi. Ojalá pudiera hacer que tuviera sentido para alguien que no lo hubiera presenciado. Cualquier descripción que intente inventar se queda corta en comparación. En la oscuridad vi algo que me devolvía la mirada. Vi ojos, pero no eran ojos. Los ojos no se movían de esa manera. No eran ojos, pero podían ver. Podían ver dentro de mí y me prometían cosas. Me prometían oscuridad. Me prometían que tenían un espacio para mí. Había un lugar bajo las olas, bajo el agua, bajo el fondo del océano que estaba abierto para mí. Los humanos no podían vivir ahí abajo, pero me prometieron que yo viviría. Me prometieron que viviría para siempre. Al final fueron mis piernas las que me salvaron. Mientras Sparrow desaparecía, intenté avanzar a rastras hacia esa oscuridad acogedora que me esperaba, y me topé con el límite de mis piernas. Intenté apoyar algo de peso en la rodilla, y el dolor resultante fue como un fuego blanco. No quedaba espacio para la oscuridad, ni para los ojos,
cuando me dolía de esa manera. Lo intenté otra vez y creo que en ese momento perdí el conocimiento por completo durante un instante. Me zumbaban los oídos. En cuanto pude moverme o pensar de nuevo, me di la vuelta y vomité. Cuando levanté la vista, el barco ya no estaba. Y eso fue todo. ¿Qué más se suponía que debía hacer? Me quedé sentado en la playa hasta que el sol empezó a teñir el cielo de un tono gris y pálido, decorando el horizonte con franjas naranjas y amarillas. Y entonces me levanté y caminé cojeando a casa. Me tomó horas más de lo debido. En algún punto del caos había perdido mi bastón y nunca más lo volví a encontrar. Me las arreglé con uno barato de farmacia durante un tiempo después de eso. Algún tiempo después me enteré de que no habíamos sido los únicos en ver el barco. Eso debió haber sido imposible, por supuesto, pero ya estábamos más allá de eso. Ya no entendía el mundo en el que vivía. ¿Por qué una embarcación no habría de visitar a cientos de personas en toda la ciudad en una sola noche? No era más imposible que cualquier otra cosa que hubiera visto. Hubo caos, supongo. No vi mucho de eso. No salí de mi habitación durante un buen tiempo después de aquello. En lugar de eso, me la pasé durmiendo casi todo el verano, poniendo mi teléfono en modo no molestar para que no me agobiara la enorme cantidad de mensajes de texto y artículos de noticia que hablaban sobre la desaparición masiva. Todo parecía tan distante, tan irreal. Yo sabía lo que había pasado. Sabía dónde estaban todos. Sabía que en el fondo del mar, debajo de la arena y el coral, había algo hambriento, antiguo y expectante. Todo lo demás era puro teatro y farándula en comparación con eso. Seguí viendo el barco cada vez que dormía. No era siempre el mismo sueño. Podía estar en la ciudad, o nadando en el mar, o caminando por la playa. Fuera donde fuera, en algún momento levantaba la vista al cielo y ahí estaba. Una sombra oscura contra el cielo azul. Lo veía y luego lo sentía otra vez. El roce de unos ojos extraños y la apertura de un abismo debajo de mí. Nunca les hablé a mis padres de eso. ¿Cómo podría? ¿No era la clase de cosas que le cuentas a tus papás? No lo habrían entendido. No habrían comprendido a qué me refería cuando decía que todavía me estaban esperando, que sus ojos seguían puestos en mí, que todavía tenían un espacio para mí bajo las olas. Todavía me estaban observando. Supongo que era justo que yo también los observara a ellos. Me aparté del mar, comenzando a caminar de regreso hacia el sendero que bajaba al estacionamiento. No necesitaba quedarme más tiempo, ahora que ya le había echado el ojo. Tampoco es que fuera a moverse rápido. Mi teléfono sonó. Lo saqué del bolsillo con una mano, lo desbloqueé y me lo llevé al oído. ¿Bueno? Hola, campeona. La voz era cálida y amable. ¿Cómo estás? Me ablandé a mi pesar, aunque tenía que concentrarme en seguir abriéndome paso entre la arena y las rocas. Hola, papá. Sí, estoy bien. En esos días solo estábamos mi padre y yo. Hacía tiempo que yo había crecido, pero seguía viviendo en casa. Con mis piernas en el estado en que estaban y la edad de mi padre, nos iba mucho mejor apoyándonos mutuamente. Los asistentes domésticos costaban un dinero que, ninguno de los dos teníamos. Ya no éramos tan cercanos como antes de que todo pasara, pero nos ayudábamos. Era una forma de subsistir. Cuando mi padre habló de nuevo, se escuchó preocupado. No le gustaba que me fuera sin decirle al menos que saldría y cuándo pensaba volver, aunque nunca hubiera intentado impedirme ir a donde yo quisiera. No era que fuera un padre sobreprotector, simplemente estaba asustado.
y la verdad no podía culparlo. A nadie en el pueblo le gustaba perder de vista a los suyos en esos días. ¿A dónde fuiste? Solo salí al acantilado. Ya voy de regreso. Intentó no sonar alterado, pero lo estaba. ¿Y lo viste? Asentí con la cabeza antes de recordar que no podía verme. Sí, pero está a kilómetros de distancia. Deberían faltar meses al menos para que llegue aquí. Por lo menos teníamos suficiente advertencia para prepararnos, Sabes que no me gusta que vayas allá. dijo. Esta vez su voz fue suave como la de alguien que le habla a un animal asustado o a un niño. Me molesté. Todo está bien, papá. No me va a pasar nada. No puedo hacer nada a esa distancia. Para eso necesitaba que pudieras verlo mejor. Sigue siendo un riesgo. ¿Y qué tal si te llama mientras estás allá arriba? Te caerías directo al mar. No sabía cómo decirle que estaba equivocado. Sabía que me había acercado al barco, más de lo que la mayoría se había acercado jamás. Pero no sabía que yo había estado ahí. Yo había estado ahí, había visto cómo se tragaban mis compañeros. La gente pensaba que solo quería ahogar a quienes se llevaba. No había muchas personas que hubieran estado tan cerca de eso como yo, y menos aún que hubieran presenciado las cosas que yo vi. Ojalá lo único que quisiera fuera ahogarme. Una muerte limpia, en comparación con lo que esa cosa y lo que sea que alberga querían en realidad. Hubo gente que fue a intentar filmarlo, capturarlo, bombardearlo, pero no regresaron. Me hace sentir mejor vigilarlo. Me gusta saber dónde está. Está bien. Solo vuelve a casa pronto. Hoy es la primera noche. De acuerdo, regresaré pronto. Por fin llegué a mi auto. Dejé mi bastón en el asiento del copiloto que estaba vacío y arranqué. La casa se sentía mucho más vacía de lo que solía estar cuando yo era niño. El centro del pueblo estaba lleno de edificios en ruinas y ventanas desiertas, con carteles que anunciaban alquileres. Había paredes donde todavía se notaba el lugar de donde habían arrancado las letras de los letreros, siluetas descoloridas por el sol. Otros carteles estaban tan blanqueados por el sol y el viento que apenas se alcanzaba a distinguir lo que solía haber ahí. Con los años ya no podía recordarlo bien. ¿Aquello era una heladería o un restaurante de mariscos? ¿Eso era una librería o un taller de arte? También había más personas sin hogar que antes. Veía gente durmiendo bajo los tejados o debajo de los puentes. Los campamentos también habían aumentado. Pasé junto a uno mientras conducía por el camino trasero hacia mi casa. Este ya llevaba allí el tiempo suficiente como para que hubieran conseguido unas cercas de alguna parte para rodear sus tiendas. Había algunos huecos en la barrera, supongo que para huir a toda prisa si era necesario. Ya había alguien afuera, una mujer alta de piel más oscura que la mía y una playera rosa brillante. Me miró a los ojos mientras pasaba en el auto, pero no intentó interactuar conmigo. Aún así, sentí un torcijón de angustia en el estómago. No era seguro vivir en la calle aquí en esos días, aunque bueno, no sabía si alguna vez lo había sido. Mientras conducía, me pregunté si ella sobreviviría a la noche. Era la noche 1, lo que significaba que todos estaban en peligro, pero especialmente alguien sin una casa, sin puertas que cerrar con llave y tras las cuales esconderse. La ciudad había implementado sus propios rituales desde más o menos el año 2, cuando se volvió evidente que esto iba a suceder y a seguir sucediendo a menos que alguien hiciera algo al respecto. No conocía todos los detalles. Según había escuchado, reunieron a personal de la universidad, biólogos marinos, oceanógrafos, folcloristas e incluso a algunos marineros del barco histórico local, y los metieron a todos en una habitación hasta que a alguien se le ocurrió una idea de qué hacer con el transbordador. Hacían el ritual 3 veces al año.
Los números 3 eran importantes, o algo así. Era una gran ceremonia para el pueblo. Incluso ponían puestos de salchichas y de todo. Mi padre iba a veces, pero yo no. Estaba bastante seguro de que eso no servía de nada. Lo que sea que yo había visto allá abajo, en la profunda oscuridad, no se interesaba por pequeños rituales con sal, aliagas y silenes. Y luego estaban los rituales que hacía otra gente. A nadie debería sorprenderle que a alguien se le hubiera ocurrido. ¿Acaso no se les habría ocurrido a ustedes también? Esa cosa se llevaba a la gente. Los vaciaba de todo excepto de agua salada y sombra, y los arrastraba hacia la oscuridad del fondo. Quería personas por la razón que fuera. No sabía quién había sido el primero en pensarlo, pero era la clase de bajeza que la gente solía hacer. Esa cosa quiere personas. Entreguémosle a las personas que no queremos en primer lugar. No conocía a nadie que con certeza hubiera participado en el lado no oficial de la Noche 1. Tampoco había oído hablar de nadie que hubiera sido condenado por ello. Cuando uno caía en el olvido del sistema, la gente tampoco ponía mucho empeño en buscarlo ni en hacerle justicia. Mi casa era pequeña. Nos mudamos a una más chica después de que mi madre se perdió. No creía que ninguno de los dos pudiera soportar más el existir en las habitaciones por donde ella alguna vez había caminado. Era pequeña, y después de estacionarme, entré pasando junto al diminuto huerto de verduras de mi padre. Pequeños tomates aún verdes se enroscaban en alambres de acero hacia el sol que se ocultaba lentamente. Mi padre estaba sentado en la sala cuando entré y cerré la puerta con llave detrás de mí. Papá tenía un amuleto colgado junto a la puerta. Me quedé mirando el pequeño manojo de ramas, malvaceca y asteres marinos. Hola, hija. Tenía los ojos hundidos, pero era el hundimiento ordinario del cansancio. Mi padre odiaba la Noche 1. Y creo que, yo también la odiaba, en alguna parte de mi ser. Pero no había sentido nada con mucha fuerza desde hacía mucho tiempo. Hola, papá. Me incliné y le planté un beso en la coronilla. ¿Te vas a quedar despierto? Ya dejé todas las ventanas y puertas cerradas y protegidas, pero deberías ir a revisarlas por mí otra vez. Me dolían las piernas. No deseaba nada más que sentarme. Fui a revisar de todos modos, y como lo había sido cada vez durante casi una década, todo estaba perfecto. Cuando regresé, me senté en el sillón junto a él. Como si fuera un niño otra vez, me acurruqué a su lado. Papá me rodeó con un brazo como siempre lo hacía. Su piel se sentía más fría de lo que solía ser, lo normal por la edad. Yo seguía comparando todo con Sparrow. No sabía si alguna vez dejaría de hacerlo. Estaba viendo la transmisión de las noticias sobre la ceremonia. Apoyé la cabeza en su hombro. ¿La estás viendo otra vez? No sé qué creo que voy a ver. Me encogí de hombros. ¿Crees que sirva de algo? Seguro. Bueno, tal vez. Aceptó la respuesta y me despeinó el cabello con suavidad antes de levantarse. ¿Sabía que iría a revisar las cerraduras por tercera vez? Algunas noches terminaba revisando por cuarta y quinta vez, una y otra vez, hasta que yo le preparaba un té y lo obligaba a sentarse. Estaba mucho más callado de lo que eran mis recuerdos. El mar también se había comido sus sonrisas. El mar le había arrancado el corazón a la ciudad. No fue sino hasta más tarde esa noche, mientras estaba acostado en la cama, que me permití pensar cuál creía que era la respuesta real. No creía que ninguno de los rituales que hacíamos funcionara. A veces conocía a personas que pensaban que la violencia que se cometía en la orilla contra aquellos que a nadie en la ciudad le importaban, valía la pena si eso mantenía a los tiburones lejos de sus puertas. Yo también tenía amuletos en mi habitación. Los había tenido por años. A papá le hacía sentir mejor prepararlos.
Había montones y montones alineando las paredes y los estantes de mi cuarto. Manojos de cerval, áster, aliaga, siline y algas. Papá intentando cosas diferentes a lo largo de los años, tratando de encontrar algo que funcionara. Tenía el equivalente a años de ellos acumulados, y ninguno de ellos había evitado jamás que sintiera sus ojos que no eran ojos sobre mí. Podía sentirlos ahora, mientras estaba acostado en la cama y no había nada más que me distrajera. Seguían observándome detrás de las paredes y a través del mar. Sentía su mirada como un hilo invisible que se extendía desde mi habitación a lo largo de todos esos kilómetros de distancia, hasta donde el transbordador avanzaba lenta, implacablemente, día con día más cerca. Me pregunté si Sparrow, Ryan y Maglet de verdad podían verme, donde quiera que estuvieran. Ojalá pudiera creer que los rituales que la gente hacía funcionaban. Desearía no tener que decir esto sobre mí misma, pero sabía que, si de verdad sirvieran, probablemente no habría tenido reparo en entregar personas al mar. Pero me quedaba allí acostada en la cama y lo sentía. Sentía la misma sensación de farándula y teatro que percibía aquel verano hacía 10 años. Esa certeza de que todo lo que habíamos construido no era más que pintura, papel aluminio y cartón. Una obra maestra que representábamos solo porque nos hacía sentir mejor, nada más. Lo que sea que yo había visto en la oscuridad de esa noche, no era algo que fuera a interesarse por el agua salada y las flores. Si nos estaba dando espacio, si nos otorgaba tiempo para descansar y recuperarnos, no era por nada de lo que estuviéramos haciendo nosotros. Era porque esa cosa sí lo quería. Sabía perfectamente que éramos demasiados los que no podíamos marcharnos. Sabía que, incluso si la cosecha de un año era escasa, tenía todo el tiempo del mundo. Lo que fuera que aguardaba allí desde eones incontables bajo las olas, no era algo que tuviera que preocuparse por el tiempo. Cerré los ojos intentando ignorar la sensación de tener esas miradas fijas en mí. Puede esperar, pensé para mis adentros. Puede esperar todo el tiempo que le tome atrapar a alguien a quien de verdad quiera. Ojalá hubiera sabido qué hacer. Quizás en algún otro lugar habría sido capaz de averiguar cómo recuperar a mis amigos, cómo ahuyentar al barco para siempre, cómo dejar de sentir esa dolorosa ausencia dentro de mi pecho, la cual sabía perfectamente que era el espacio que ya tenían preparado para mí, esperando todavía a que fuera a llenarlo. Pero no lo sabía. Lo único que sabía hacer era quedarme acostada en mi cama y cerrar los ojos, consciente de que, en cuanto me durmiera, volvería a ver la mirada devoradora de los ojos bajo el mar. Bueno, como les dije, es un misterio curioso, ¿no? Normalmente cuando pasan este tipo de cosas son a personas que sobrevivieron y ya está. Y bueno, hasta este punto la prota de nosotros sobrevivió. Pero lo que es curioso es que no solo ella lo vio y quedó como algo de que si lo menciona queda como loca. No, todos en ese pueblo vieron lo mismo y pasan por lo mismo y algo está pasando, ¿no? Creo que es algo que se sale de la norma normal de este tipo de historias o de las historias en general. Normalmente le pasa a uno y es que no quiero mencionarlo porque me vuelvo loco, ¿no? Aquí tenemos una gran cantidad de personas que lo han visto y que probablemente saben que han perdido familiares también. Otra cosa que suele pasar es que los que cuando hay un evento así, como que se pierden. ¿A qué me refiero? Digamos que yo tengo un amigo y mi amigo pasó por eso, entonces ahora este amigo lo olvidé, ¿sabes? Con el tiempo lo voy olvidando y recuerdo menos cosas, pero aquí no. Aquí recordamos los que se han ido y probablemente los que se irán y a los que está persiguiendo. Y creo que eso para mí ya lo hace muy interesante y un poco diferente a lo que es la norma, por así decirlo. Yo creo que no hay forma de recuperar a los amigos, creo que los que se fueron y de alguna manera este barco o lo que sea esto pues como que te controla y ya no hay forma de salir de esto.
No sé si su discapacidad la llevará a sobrevivir mucho tiempo y con una ansiedad de que pues la persiguen, pero sin duda alguna creo que al final puede que se la termine llevando. Y creo que es lo que más me gustó de esta historia, que nos permite pensar, ¿no? Espero que la hayan disfrutado. Y bueno, recuerden que mañana va a haber un directo ahí corto en la plataforma morada. Y bueno, eso sería todo. Así que recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.